¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos, espero que estén bien. Vamos a retomar nuestro trabajo en el terreno de la electrodinámica. El día de hoy vamos a ver el capítulo 23 de nuestro libro principal de referencia, que es Física Conceptual de Hewitt. Voy a compartirles una parte de nuestro libro. Bueno, yo lo tengo en PDF, nomás que es la versión anterior, pero no tienen nada de, bueno, casi nada de diferencia los contenidos al de la 12ª edición que tenemos. Aquí tenemos la definición de corriente eléctrica y se ve en la definición de flujo. Vamos a revisarlo rápidamente. Dice, cuando hicimos el tema de potencial eléctrico, hablamos de que para que exista circulación de energía tiene que haber una diferencia de potencial eléctrico, la cual nos da una circulación de electrones por una determinada superficie transversal. Pues eso es el flujo de carga. El flujo de carga sería la cantidad de electrones que están circulando a través de un conductor por unidad de tiempo. En esta parte vemos aquí las condiciones para que haya flujo de carga, y esto se parece como una prensa de Pascal. Esta es una zona de mayor presión y esta es una zona de menor presión. Obviamente, si este recipiente contiene agua, pues el agua circula de izquierda a derecha. Lo mismo ocurre acá. Aquí el agua circula de izquierda a derecha, se viene por esta tubería, llega a una bomba y se vuelve a suministrar la cantidad de agua que cayó de un nivel a otro hasta que se repite el ciclo. Pues eso es como un ejemplo de cómo sería el flujo eléctrico, ¿no? Nada más que aquí no estaríamos trabajando con moléculas de agua, sino con electrones, ¿sí? Entonces vamos a la definición de corriente eléctrica. Dice, así como en una corriente de agua el flujo de moléculas de H2O, la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica. Bueno, ahorita vamos a echar un vistazo a los tipos de circuitos por donde circula la corriente eléctrica. Y bueno, la forma en cómo se conduce la electricidad tiene que ver con los electrones libres que hay en los metales, llamados electrones de conducción. Son los únicos responsables de las transmisiones de carga eléctrica, porque los protones están enlazados dentro de los núcleos de los átomos y están en posiciones relativamente fijas porque su masa es grande en comparación a la masa del electrón, y aparte hay muchas fuerzas de interacción eléctrica en el núcleo del átomo. Ahora vamos a manejar una nueva unidad de corriente eléctrica, que son los amperes. Si un ampere es una tasa de flujo igual a un coulomb de carga por segundo. Ya hemos visto en la ley de Coulomb la cantidad de electrones que hay en un coulomb, que es 6.25 millones de billones de electrones. O sea, son 6.625 trillones de electrones. El valor se los puse en el valor de la carga elemental. Para poner un ejemplo más o menos de la cantidad de carga que contiene un coulomb, podríamos tomar como referencia un alambre que conduce 5 amperes. Entonces ahí pasarían 5 coulombs de carga por cualquier área transversal de alambre cada segundo. Un montón de electrones, ¿no? No nos podemos ni siquiera imaginar la cantidad de electrones por segundo. Imagínense, el mundo microscópico es algo fascinante, porque nuestra inteligencia como que no nos da mucho para entender toda esta mecánica que describe el movimiento de esas partículas atómicas y subatómicas. Por eso la mecánica cuántica es una disciplina bastante compleja en el área de la física especializada, pero también es bastante interesante. Bueno, para iniciar una corriente eléctrica necesitamos una fuente de voltaje. Las cargas solo fluyen cuando son empujadas o impulsadas. Si no tenemos una diferencia de potencial eléctrico, necesitamos una fuente de voltaje que
nos esté proporcionando la energía suficiente para que la corriente eléctrica pueda estar presente, ¿no? Entonces, pues hay muchas fuentes de voltaje, hay generadores, hay baterías, hay condensadores, hay energía almacenada en, por ejemplo, compuestos químicos que pueden liberar la energía eléctrica a través de un proceso de conversión, como la gasolina. La gasolina se puede convertir mediante una reacción de combustión en energía mecánica, pero también puede producir electricidad. ¿Sí? Esos son, pues, aquí van a ver ustedes en esta parte del capítulo 23, cómo trabajan las fuentes de voltaje. Y bueno, si no hay una fuente de voltaje, pues es imposible que haya una corriente eléctrica. ¿Sale? Ahora dice, en un circuito eléctrico tenemos básicamente tres componentes, que es la fuente de voltaje, un interruptor que abre y cierra el circuito y una resistencia. La resistencia nos ayuda a regular el flujo de carga que va a circular por todo el circuito. Puedes colocar varias resistencias y también puedes colocar varios capacitores para que ese voltaje pueda ser almacenado en cualquiera de esos puntos. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos aquí viendo. Aquí el concepto de resistencia eléctrica va ligado a la ley de Ohm, que es una ley fundamental en electrodinámica. Y es como la resistencia eléctrica se define como la oposición que tiene un material al flujo de energía eléctrica. Esa es la resistencia eléctrica. A mayor resistencia eléctrica, menor corriente eléctrica. Y a menor resistencia eléctrica, mayor corriente eléctrica. Bueno, la resistencia eléctrica tiene una unidad específica que se llama ohm, honor a físico alemán George Simon Ohm, quien descubrió en 1826 una relación sencilla entre el voltaje, la corriente y la resistencia que se menciona aquí. Dice que la intensidad de corriente eléctrica es igual a la cociente entre el voltaje sobre la resistencia. Para ver las unidades de corriente, vamos a poner aquí que un ampere es un voltio sobre un ohm o un ohmio. Entonces, para un circuito dado de resistencia constante, la corriente y el voltaje son proporcionales entre sí. Quiere decir que el doble de voltaje produce el doble de la corriente. Entonces, a mayor resistencia, la corriente será menor. Como si conectas un circuito y bajas la resistencia, aumentas la corriente, aunque corres el riesgo de que se te queme el circuito. Perdón. Tenemos aquí un visitante extraño. Bueno, vamos a seguir aquí con algunos ejemplos de ley de Ohm, que dice aquí, bueno, si entre la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica hay una relación inversa, es una relación inversa en una potencia de 1. Entonces dice, la ley de Ohm indica que una diferencia de potencial de 1 voltio establecida a través de un circuito cuya resistencia es de 1 ohm produce una corriente de 1 ampere. Si en el mismo circuito se imprimen 12 voltios, la corriente será de 12 amperes. La resistencia de un cordón normal para bombilla de luz es mucho menor que 1 ohm, mientras que una bombilla de luz normal tiene una resistencia mayor de 100 ohms. Una plancha o un tostador eléctrico tiene una resistencia de 15 a 20 ohms. ¿Sí? Aquí dice una parte de examinación. Dice, ¿cuánta corriente pasará por una bombilla de luz que tiene 60 watts de resistencia cuando hay 12 voltios a través de ella? Pues un quinto de un amperio. Dice, se calcula de la siguiente manera, es 12 voltios entre 60 amperes.
entre 60 ohms es igual a 0.2 amperes, que es igual a un quinto. Es sencillo, ¿no? Miren, aquí en la tabla 23.1 tienes el efecto de las corrientes eléctricas en el organismo. Por ejemplo, una corriente de 1 por 10 a la menos 3, apenas si se puede sentir. Si multiplicas eso por 5, ya te duele un poquillo, ¿no? Los cuates que andan ahí con sus máquinas de toques. Y luego, si lo multiplicas por 2, ese valor, ya te causa contracciones musculares involuntarias o espasmos. Puede ser peligroso a partir de esos valores. Una corriente de 0.015 amperes causa pérdida del control muscular, y una corriente de 0.070 amperes, si pasa por el corazón, lo perturba gravemente, puede ser fatal. Aguas con andar jugando esas cosas de los choques eléctricos y eso, ¿no? Cada año mueren muchas personas debido a las corrientes de circuitos eléctricos comunes de 120 volts, porque a veces tienen la mala costumbre de utilizar dispositivos eléctricos en lugares donde hay agua. Por ejemplo, si tienes una fuga de agua y estás pisando el agua y tienes en la mano un circuito eléctrico, pues estás cerrando el circuito, y entonces esos 120 voltios que están llegando al aparato electrónico van a producir una corriente o un choque eléctrico que va a pasar por todo tu cuerpo. Y eso, como nosotros tenemos una resistencia eléctrica muy bajita, pues podría generarse una corriente dañina en el cuerpo humano. Definitivamente no se deben de manejar aparatos eléctricos cuando se estén bañando, porque el riesgo es fatal. Se puede producir la muerte en caso de que haya un accidente, una descarga eléctrica, o este aparato eléctrico caiga a la bañera. Como el agua tiene sales disueltas y conduce la electricidad, pues todo eso, ese voltaje va a producir un choque eléctrico en tu cuerpo. Para que haya un choque eléctrico se requiere una diferencia de potencial eléctrico, o sea, una diferencia de voltaje entre una parte del organismo y otra. Por ejemplo, aquí este pájaro está parado sobre un alambre con las dos patas. Se puede quedar ahí un buen rato siempre y cuando no toque el otro cable, porque si es así, entonces habría una caída de potencial, y esa diferencia de potencial podría producir un choque eléctrico, y pues ahí tendríamos un pájaro rostizado, ¿verdad? Pues bueno, nada más quiero mencionarles aquí que en los enchufes de los aparatos eléctricos convencionales tenemos estas dos patas que nos conducen a los polos de corriente eléctrica, y este es la pata redonda, conecta el cuerpo del electrodoméstico directamente a la tierra. Es decir, si hay una descarga, esa descarga eléctrica puede circular a través de esta patita y hace la conexión trifásica, y conducirla con seguridad a tierra. Los choques eléctricos pueden quemar los tejidos del organismo e interrumpir las funciones nerviosas normales. Si tienes alguna experiencia con un rayo así que te caiga, que es muy poco probable, eso podría dejar secuelas. Es demasiada la corriente. El choque eléctrico puede alterar tus funciones vitales. Pero a pesar de lo peligroso que es una descarga eléctrica, pues en medicina se utilizan en algunas maniobras de resucitación los choques eléctricos. Por ejemplo, para cuando quieres hacer que el corazón vuelva a latir después de haber sufrido un paro cardíaco a una persona, cuando les hacen la maniobra de resucitación con masaje y RCP, que es suministrar aire por los conductos aéreos y hacer un masaje con cierto ritmo. Si no hay respuesta, entonces podemos
pasar a un segundo procedimiento en donde se establecen ciertos valores de voltaje directamente al corazón. Y eso puede hacer que se inicien de nuevo los latidos del corazón. Con suerte, ¿verdad? Bueno, en la siguiente sección se ve la corriente directa y la corriente alterna, que es la que se produce, la que llega a las casas. Aquí en las casas, en las oficinas, escuelas, gimnasios, utilizamos corriente alterna. Y en líneas de alta tensión utilizamos corriente directa. También en dispositivos que utilizan baterías se utiliza la corriente directa. Dice, en la corriente alterna, los electrones en el circuito se mueven primero en una dirección y después en dirección contraria, alternando de aquí para allá con respecto a posiciones relativamente fijas. Esto es alternando la polaridad del voltaje en el generador o en la fuente de voltaje. La corriente directa es el flujo de carga en una dirección. Un acumulador produce corriente directa en un circuito porque sus terminales tienen siempre el mismo signo. Por ejemplo, en la casa nosotros podemos conectar en este tipo de enchufes la corriente de esta manera o de esta manera. No importa porque la polaridad está invertida y cuando ya es corriente directa se tiene que conectar siempre de una sola manera. Hoy en día las conexiones tienen una patita más ancha que la otra para garantizar que siempre la polaridad esté en una fase. Aunque sea corriente alterna, se hace por seguridad, por las descargas que hay debido a fenómenos meteorológicos o otras causas. Básicamente, la diferencia entre corriente directa y corriente alterna es la fase. O sea, la forma en cómo van completándose los ciclos del espectro electromagnético y cuando vamos en una dirección de propagación de una onda electromagnética y después vienes en otra dirección, cuando hay cambio en la dirección de propagación, eso es cuando tenemos corriente alterna, que va así haciendo como ciclos y se ve como una espiral en la proyección del espectro. Y en la corriente directa solamente se ve una línea con una pendiente igual a cero. Si estás graficando corriente eléctrica contra tiempo. Entonces, la forma analítica de la corriente alterna se parece a la función coseno, que parte del origen y empieza a hacer oscilaciones periódicas, cuyo periodo es igual a 2pi. Dice, en Estados Unidos casi todos los circuitos comerciales de corriente alterna implican voltajes y corrientes que alternan a una frecuencia de 60 ciclos por segundo. Entonces su corriente tiene una frecuencia de 60 Hz. Bueno, esto es en Estados Unidos. En algunos otros lugares se utilizan frecuencias de oscilación de 20, 25, 30 o 50 Hz. En todo el mundo, la mayoría de los circuitos residenciales y comerciales son de corriente alterna porque el voltaje de la energía eléctrica se puede aumentar con facilidad para transmitirlo a grandes distancias con poca pérdida térmica y después se baja hasta los voltajes relativamente seguros con que se consume la energía. Bien, cuando se genera la electricidad en las plantas hidroeléctricas, va toda esa energía generada a a una subestación y ahí ya se forma la corriente de 120 y 220 volts. Y ahí se va a las casas con poca pérdida de energía. El voltaje normal de la corriente alterna en los Estados Unidos es de 120 voltios. En los primeros días de la electricidad había mayores voltajes que con frecuencia quemaban los filamentos de las bombillas eléctricas. Por tradición se adoptaron 110 voltios como primer patrón, porque hacía que las bombillas de esa época brillaran con tanta intensidad como las de una lámpara de gas. Así, los cientos de centrales eléctricas que se construyeron en Estados Unidos antes de 1900 producían electricidad a 110 volts, bueno, 110, 120. Y cuando se popularizó la energía eléctrica en Europa, los ingenieros habían calculado
¿Cómo fabricar bombillas de luz que no se quemaran con tanta rapidez a mayores voltajes? La transmisión de potencia es más eficiente cuando los voltajes son mayores. Por esa razón, Europa adoptó 220 volts como patrón. Algunos aparatos funcionan con un rango de voltajes de 120 a 220, mientras que otros, por ejemplo, las televisiones económicas, si te vas a Europa y quieres conectarla, pues va a tronar. Pero LG, Sony, que tienen buenas marcas de buena reputación, tienen el rango de voltajes extendido hasta 220. Para garantizar que estás trabajando con un rango de voltaje adecuado, pues es bueno tener por ahí un no break o un protector de voltaje que no nada más te regula la corriente alterna que está llegando a tu casa, sino que modifica la fase, suaviza la señal y te protege de los picos de descargas eléctricas, ¿no? Que a veces vienen hasta como de 1500 joules. Fácilmente se quema un circuito eléctrico con un valor de energía así. Bueno, para convertir corriente alterna a corriente directa, pues necesitas utilizar un transformador. Esos los venden ahí en las electrónicas del centro, ¿no? Hacer el circuito y convertir la corriente alterna a corriente directa es muy sencillo. Lo que hace el transformador es regular la fase de la transmisión. En vez de que esté así el espectro electromagnético, ya está suavizado a las jorobas. Que queda así como una línea suave, suave. Aquí como en la figura A, cómo entra la corriente alterna, después con el transformador se empieza a suavizar la señal hasta que llega a una señal más o menos plana, ¿no? Esa sería la forma en cómo se convierte la corriente alterna a corriente directa. De hecho, una vez hicimos un proyecto con la maestra Ada, que es poner un dínamo en una bicicleta y se produce energía corriente alterna. Entonces, para poderlo utilizar esa energía alterna y sacar una terminal que pudiera cargar un celular, tuvimos que poner un transformador para que se pudiera cargar el celular sin riesgo. Bueno, cuando nosotros hacemos accionar un circuito eléctrico, por ejemplo, si prenden la luz, en cuanto abren el interruptor, se prende el foco casi instantáneamente, ¿no? Y uno podría pensar que los electrones son los responsables de este fenómeno, pero no. Los electrones no circulan tan rápido en un circuito. Lo que hace que el circuito reaccione inmediatamente es el campo eléctrico. Y el campo eléctrico puede viajar por un circuito casi a la rapidez de la luz. Es como una guía. Va por delante de los electrones de carga o electrones de valencia. Eso es muy importante. Un poquito más abajo, ya para terminar, la potencia eléctrica tiene que ver con el trabajo, la corriente y el voltaje. La potencia se define como corriente por voltaje. Un foco con mucha potencia es muy luminoso porque circula mucha corriente y necesita mucho voltaje. Las unidades de potencia son los watts. Entonces un watt es un ampere por un voltio. Si una bombilla de 120 watts funciona en un circuito de 120 volts, tomará una corriente de 1 ampere. Sí, porque un 120 watts es 1 ampere por 120 voltios. Una bombilla de 60 watts toma medio ampere en un circuito de 120 voltios. Con esta relación pueden encontrar el costo de la energía eléctrica en su recibo de luz. Algo que según la zona en donde estás viviendo y si tu casa es de uso habitacional o tiene un giro comercial, te dan en la
Comisión Federal de Electricidad, un costo de ¿cuántos centavos te cuesta el kilowatt hora? Por ejemplo, un kilowatt equivale a 1000 watts y un kilowatt hora representa la cantidad de energía consumida durante una hora a la tasa de un kilowatt. ¿Sí? Pues en consecuencia, en un lugar donde la energía cueste 5 centavos por kilowatt hora, una bombilla eléctrica de 100 watts puede funcionar durante 10 horas a un costo de 5 centavos, o bien por centavo por cada hora. Cuando vas a hacer funcionar un tostador o una plancha que toma más corriente, necesita más energía y cuesta como 10 veces más. Igual el horno de microondas. Son los dispositivos eléctricos que necesitan mayor cantidad de energía. Acá arriba estaba lo de las celdas de combustible, que son dispositivos electrónicos que convierten la energía química de un combustible en electricidad en forma continua e indefinida. Bueno, esto se usa mucho en los viajes espaciales, que los cohetes traen su propio tanque de hidrógeno, su tanque de oxígeno, y las celdas de combustible pues están proveyendo energía a la nave. Nada más que el hidrógeno está muy guardadito entre las moléculas de oxígeno y los hidrocarburos. Desafortunadamente, a pesar de que es el elemento más abundante del universo, no está disponible en estado libre y se requiere energía para separarlo de las moléculas de las que está fuertemente enlazado. Bueno, aquí la cuestión de la utilización de celdas de combustible sí se podría aplicar aquí en la vida diaria, pero es bastante caro, bastante caro. ¿Sí? Ya hay algunos autobuses en algunas partes del mundo en experimentos, ¿no? Están trabajando con celdas de combustible en Canadá, en Gran Bretaña, pero todavía el uso de los combustibles con este tipo de celdas no se han difundido ampliamente porque son mucho más caras que los otros dispositivos de energía. Dice, los motores de gasolina y diésel, comparados con las celdas, son casi 100 veces más caras por unidad de carga producida, que de por sí ya es bastante caro el uso de los combustibles fósiles. Ahora imagínense con celdas de combustible. Es muy eficiente, pero es muy caro. Bueno, los circuitos eléctricos pueden ser en serie o en paralelo, como lo hicimos en el tema de capacitancia. Los circuitos en serie son circuitos que comparten una sola línea. Los circuitos en paralelo comparten líneas independientes. Esto pues echenle un vistazo. Por ejemplo, este es un circuito en serie sencillo. Si quitas uno de estas terminales, pues ya no llega a las siguientes terminales porque la línea es la misma. Pues aquí tenemos el interruptor, tenemos la batería de 6 voltios y nos está suministrando 2 voltios a cada una de las bombillas eléctricas. Está sencillo esto, ¿no? Acá hay que considerar estos puntos importantes, chequenlos con calma. Y los circuitos en paralelo, este es un ejemplo, tiene líneas independientes, esta es la fuente de voltaje, el flujo de electrones viene de aquí, circula para acá, pero al mismo tiempo se va para arriba y prende estos 3 focos. ¿Sí? Nada más que aquí en este tipo de circuitos se va a agregar exactamente la misma cantidad de voltaje de la fuente a cada una de las terminales. Y en los circuitos en serie se divide el voltaje entre el número de líneas. Esa es la diferencia. Bueno, si tenemos una sobrecarga, entonces hay una interrupción en el suministro de energía. Y si en el caso de la sobrecarga para los circuitos en serie ocurre en cualquiera de las líneas, todas dejan de funcionar. La electricidad de una casa se alimenta mediante 2 conductores llamados líneas.
Esas líneas que tienen resistencia muy baja se ramifican en circuitos en paralelo que conectan las bombillas del techo y los contactos de pared de cada habitación. En una casa habitación todas las líneas son independientes. Entonces, si aquí en la sala de mi casa se funde un foco, pues las de las recámaras siguen funcionando porque son líneas independientes. Dice, la suma de las corrientes es igual a la corriente en la línea que puede aumentar más de su límite de seguridad. Cuando esto ocurre, se dice que el circuito está sobrecargado. Y para eso están los fusibles de seguridad, para evitar la sobrecarga en los circuitos. Los fusibles sirven para proteger un dispositivo eléctrico. Entonces, en la línea de suministro se pone un fusible y toda la corriente que va a pasar por el circuito tiene que pasar por el fusible, ¿sí? Si el fusible se funde, entonces se interrumpe el circuito y ya se protege todo el equipo. O sea, eso me ha tocado ver que mis amplificadores de las bocinas se funde en la bocina, pero nada más cambio el fusible y sigue trabajando. Y ya me ahorré mucho dinero en la reparación. Bueno, entonces les dejo esto. Hay una parte nueva que tiene el libro de la 12ª edición, que es cómo funcionan las lámparas. Y viene después del tema de potencia eléctrica. Más o menos lo que se discutió aquí en el asunto de las bombillas eléctricas. Nosotros ya estaríamos viendo en una segunda clase de circuitos de corriente eléctrica cómo se trabaja con los focos ahorradores. Puedes tener una luz LED bastante fuerte, por ejemplo, las que están afuera de los negocios toda la noche, y el consumo de energía es muy bajo. Entonces ahí es una aplicación directa. Voy a pedirles que pues contesten el cuestionario que les estoy enviando en este momento, y pues el día jueves, bueno, hoy es lunes en la noche, martes, miércoles, si quieren, el miércoles hacemos una sesión en vivo para ver sus dudas. Y bueno, yo estoy pendiente aquí de todas sus preguntas en este tema de corriente eléctrica. Los dejo entonces para que trabajen sobre el cuestionario y chequen la fecha límite de entrega. Y bueno, les saludo nuevamente deseándoles que estén de lo mejor y pues échenle ganas. Ahí ya casi terminamos la cuarentena, esperamos regresar lo antes posible y ya veremos la manera de hacer un proyecto que involucre circuitos eléctricos y aplicaciones para este tema tan interesante que es electrodinámica. Cuídense mucho.